Bueno, yo voy a tener igual el chat a un costadito. Así veo las preguntas y vamos viendo un poco de qué se trata este nuevo tema, ¿sí? Bueno, a ver, hasta ahora trabajamos con estructuras de programación que lo que nos representan son como herramientas, ¿sí? Para programar. La estructura de secuencia, la estructura de decisión, la estructura de repetición, ¿no? Esas eran estructuras de programación. Y después tenemos, por otro lado, estructura de datos, que es lo que nos permiten guardar información en la memoria. Y ahí no hubo mucho avance, pero con lo que vimos fue suficiente para poder resolver todos esos problemas que resolvieron, ¿sí? Ahí Brian acomoda un poquito más o profundiza un poquito más esas estructuras de programación, estructuras de control de flujo, ¿sí? Y las estructuras de datos son lo que nos permitía a nosotros crear variables, ¿no? Variables que a partir de ahora las vamos a llamar variables simples. Int, que nos permitía generar enteros, float nos permitía generar floats, ¿sí? Char nos permitía generar caracteres, bool nos permitiría generar variables que aceptan verdadero o falso, ¿sí? Pero siempre nos permitía generar una variable que podía tener de esos de a uno a la vez. Si yo declaraba un entero, ¿sí? Entero n, le podía asignar el 10, el 50, el menos 100, pero siempre de a uno a la vez. Un valor como que pisaba el otro, ¿sí? Entonces, una variable, un valor a la vez. Bien. Eso a partir de ahora lo vamos a llamar variables simples o escalares. Pueden guardar muchos valores, pero de a uno a la vez. Después va a haber algo en el medio, lo puse en el medio acá, o sea, va a haber algo más que se llaman objetos, ¿sí? Que son instancias de clases. Esto lo vamos a ver recién en laboratorio 2. No, no es fundamental para laboratorio 1, no lo vamos a utilizar, pero es parte también de una estructura de datos. Y después, el que sí vamos a trabajar y bastante a partir de ahora, son los arrays, ¿sí? O vectores, por ahí se conoce. Bien. Que son variables que pueden aceptar muchos valores a la vez. En una misma variable yo voy a poder tener, si quiero, 10 valores a la vez o 15 valores a la vez. Bien, yo voy a poder tener una variable que se llame, no sé, lista, y la variable lista entera, por ejemplo, puede guardar 100 enteros a la vez. ¿Sí? Fíjense el potencial que tendría, que en una sola variable puedo tener muchos datos a la vez en la misma variable. Entonces, si estos arrays tienen la capacidad de guardar en una sola dimensión, nosotros en castellano a eso lo conocemos como vectores. ¿Bien? Ahora, si esos arrays tienen más de una dimensión, lo vamos a llamar en castellano como matrices. Igual, son todos arrays, ¿sí? Todos los podemos llamar también genéricamente arrays o arreglos, así también en castellano. Hernán pregunta, ¿los datos se guardan por orden de llegada? No necesariamente. Vos vas a tener, por ejemplo, en el ejemplo que di de una lista de 10 números, yo puedo cargar primero el séptimo, después el primero, después el noveno, después el segundo. No hay una obligación en cómo tienen que guardarse, ¿sí? Por ahí lo que están pensando es algo que es parte también de lo que es sistemas, tal vez lo vieron en SPD, que es las pilas y las colas, ¿no? Que también es como una estructura de datos compleja, abstracta, que tiene una regla en cómo se carga y se descarga, ¿sí? Pero esto no, esto es algo más general, es un repositorio donde yo puedo guardar datos, ya sean caracteres, booleanos, enteros, flotantes, ¿sí? Eh, y en una misma variable puedo tener muchos valores a la vez. Bien. Entonces, vector, podemos decir que es una estructura de datos, va a poder admitir varios valores a la vez dentro de una misma variable y tiene una serie de reglas para poder trabajar con vectores. Estas reglas son
inalterables. O sea, esto lo tienen que sí o sí respetar, porque si no, no están usando correctamente los arrays, ¿sí? La primera y fundamental es, yo, para trabajar con un vector, tengo que saber de antemano cuántos elementos, ¿sí? Para poder crear un vector, yo tengo que de antemano saber cuántos elementos va a disponer ese vector. Bien, yo no puedo, con los tipos de vectores con los que vamos a trabajar en laboratorio 1, yo no puedo decir, bueno, creamos un vector y le voy cargando cosas a medida que las necesito, ¿sí? Ese también es otro tipo de vector que se va a ver más adelante. Pero los vectores, como los vamos a trabajar ahora, yo voy a decir, créame un vector de 100 elementos. Y va a tener 100, ni más ni menos. ¿Bien? Otra cosa importante es que tienen una indexación en base 0. Es decir, para yo poder trabajar con una variable que admite muchos valores a la vez, las tengo que poder acceder a partir de algún elemento. O sea, a partir de algo yo tengo que poder decir, bueno, quiero el primer valor, el segundo, el quinto, el 23º. Bueno, eso va a ser el índice del vector. ¿Bien? Y el índice del vector empieza en 0, lo cual por ahí es un poco raro para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con primer elemento el 1, no el 0. Bueno, esto empieza en 0, quiere decir que de un vector el primer elemento es el 0. Esto quiere decir que el último elemento va a ser el tamaño que yo haya definido menos 1. En un vector de 10 elementos, el primero es el 0, el último es el 9. Bien, ya vamos a ir viendo ejemplos, ¿sí? Pero vayan teniendo en cuenta eso. Tamaño conocido, antes de crear un vector tengo que saber exactamente de cuántos elementos va a disponer el vector. La indexación es de base 0, es decir, arranca en la posición 0 hasta el tamaño menos 1. Y elementos homogéneos. Todos los elementos del vector van a ser del mismo tipo de datos. Si yo creo un vector de enteros, el vector va a admitir solamente números enteros. Muchos a la vez, pero todos del mismo tipo. ¿Bien? Esas son las 3 reglas a seguir a la hora de trabajar con vectores. Bueno, ¿cómo se declara un vector? Primero voy a poner de qué tipo de dato quiero que sea el vector. Bien, así como declaraba una variable, la misma lógica. Voy a poner de qué tipo quiero que sea, el nombre que quiero que tenga, el nombre puede ser de vuelta, igual que las variables, sigue la misma lógica, no puede tener espacios, no puede tener ñes o tildes, ¿sí? La misma lógica que para trabajar con variables. Y para indicar de qué tamaño es el vector, vamos a usar un par de corchetes y dentro de esos corchetes el tamaño. Quiere decir que acá yo voy a tener un vector de enteros que acepta 10 elementos. Bien. Esto de acá, ¿sí? Tiene que ser un valor, obviamente, positivo, ¿sí? Y entero y constante. No puede surgir de una variable lo que va entre los corchetes. Yo acá tengo que poner o una constante entera o escribir directamente el número de cuántos elementos quiero que tenga. Héctor, esto tiene 10 elementos, no 11. Es exactamente la cantidad de elementos que pones entre los corchetes. ¿Sí? Tiene 10 elementos. Bien. ¿Alguna duda? Por ahí les sonó raro algo y por eso consultan con respecto a cuántos elementos tendría este vector. Tiene 10 elementos. ¿Cuál sería en qué posición estaría el tercer elemento de este vector? 2. En el 2. El 2, claro. Eso de la base 0 significa que el primer elemento de este vector es vector en la posición 0. El segundo elemento vector en la posición 1, y lo que yo había preguntado, ¿dónde estaría el tercer elemento? Va a ser vector en la posición 2. Quiere decir que va de 0 a 9. Eso es la indexación base 0, ¿sí? No. Yo no voy a poner, si yo quiero un vector de... No podría poner vector de 0 acá, por ejemplo. Vector entre corchete 0 para declararlo no tiene sentido. Va a ser de 2 en adelante, porque si es de 1 tampoco tiene sentido porque es una variable simple, ¿no? Bien, ¿y cómo se
Bueno, acá hay otra manera de declarar. Ángel, perdóname, porque no llegué a leer estaba aprendiendo la compu, no llegué a leer el diagramita anterior. Siempre arranca en cero. Si es vector, siempre arranca en cero. Sí, o sea, si cuando estamos trabajando con un vector, el primer elemento del vector, de todos los elementos que puede guardar, el primero de ellos va a estar en la posición 0. Perfecto. Le ponga cantidad Ahora, 10 o el tamaño 10, tamaño 20, arranca en cero. claro, si yo lo defino de 10, como lo dice acá, son 10 elementos, para eso lo definí de 10, pero va a ir de 0 a 9. Ahí están los Excelente. 10. ¿Sí? Eso es lo que tienen que recordar. Y acá hay otra manera de declararlo, que es, en lugar de poner acá directamente 40, por ejemplo, defino una constante entera, tam, le asigno 40, y después, cuando creo el vector, lo creo de tamaño tam. Fíjense que esto Bueno. no es una variable, sino que es una constante, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver cómo se usan los vectores. Entonces, acá hay un vector de 8 elementos, ¿sí? Declarado acá. Y una variable simple, entera, que se llama pos, que guarda el número 6. Bien, tenemos estas dos variables. Bueno, primero, acá, este vector de 8 que yo declaré acá, ¿qué les parece que yo le puse colorcito celeste? Pero ¿qué les parece que tiene este vector de 8 elementos? Cuando lo declaro. Un byte. No, más en relación a ver, si yo declaro int pos, eso es lo que, esa es la respuesta que buscaba. Si yo declaro una variable simple y no le asigno nada, tiene basura. Si yo declaro un vector y no le asigno nada a las posiciones, todos los elementos van a tener basura. Quiere decir que este vector tiene 8 enteros con basura, ¿bien? Entonces, si hago un cout de vec en 2, lo que estoy, como pueden ver acá, es mostrando el tercer elemento del vector, tendría basura. Si hago sein de vec en la posición 4, lo que estaría accediendo es al quinto elemento del vector para cargarle datos con sein. Y si hago un cout de vec en la posición pos, lo que va a hacer el compilador es resolver, bueno, ¿qué tiene pos? Pos tiene el número 6. Entonces lo que va a hacer es mostrar vec en la posición 6, o sea, el séptimo elemento del vector. ¿Bien? Quiere decir que yo puedo, luego de declararlo, cuando lo voy a usar para mostrar por pantalla, cargarle datos, lo que necesite hacer, puedo utilizar o un valor constante así directamente, poner el número, o usar una variable para indicar el índice. ¿Sí? Lo que va entre corchetes, cuando estamos utilizando el vector, se llama índice. Ahora, Perdóname, cuando Ángel. declaro... Sí. Vos dijiste recién que el vector, que pusiste el ejemplo pos, va a tomar la sexta posición. Sería acá En en este el cout de 6. acá, está mostrando el séptimo elemento del vector. El séptimo. No el sexto elemento, pero no sería la posición 5. Está mostrando el séptimo elemento. El vector es de 8 elementos, ¿no? Está Sí. mostrando el séptimo elemento porque pos tiene 6, ¿sí? El primero está en la 0, segundo en la 1, así. El sexto es en la séptima posición y 7 es la octava posición. Perfecto. Octavo elemento, ¿sí? Sí, Posición sí. 6, séptimo elemento. Ahí Manu pregunta, o sea que con el corchete el programa detecta que es un vector. Sí, cuando yo declaro una variable y le pongo entre corchetes un tamaño, estoy definiendo ahí un vector de ese tamaño. Y después, como esa variable es un vector, cuando le hago cout, sein, asignación, lo que quiera que hacer, me va a exigir, al tratarse de un vector, que le indique cuál de los elementos quiero trabajar del vector. ¿Sí? Porque ahora vec es una variable que acepta 8 enteros. Entonces, si yo quiero sumar el valor de alguno de esos elementos, mostrarlo, igualarlo a otra cosa, voy a tener que decirle cuál de todos esos 8 que admite quiero trabajar. ¿Sí? Les mostraba acá entonces que, como para que puedan en paralelo ver,
cuando hago un cout de Beck en 2, lo que está haciendo es mostrar este tercer elemento del vector. Acá está trabajando con el quinto, y acá está asignándole 100 a el séptimo, ¿sí? Después ya nos vamos a acostumbrar a decir vector en la posición tal. Y ya no importa si es el primero o el segundo, nosotros nos vamos a dar cuenta solos de qué elemento es a partir de la posición, ¿sí? A partir del índice del vector. Recuerden, el índice es lo que va entre los corchetes. Y tiene que ser siempre un número entero y mayor o igual a 0. ¿Sí? 0 sería el primero y de ahí para arriba. Algo que no lo hace el compilador por su propia cuenta y es garantía del programador de respetarlo, es que ¿qué posición no sería correcta para Beck? 8. 8. 8, De 8 para arriba y de 0 para abajo. claro. Bueno, eso va a ser obligación del desarrollador de garantizarlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando accede a una posición incorrecta? Bueno, el comportamiento es completamente impredecible, indeterminado. Puede cambiarme una variable de mi programa, o sea, yo puedo terminar cambiando el valor de pos a partir del vector y yendo a una posición que no le corresponde, o se me puede cerrar el programa, ¿sí? Luca tampoco podría ir la posición 8, porque este vector va de 0 a 7, así que la posición 8 para este vector no existe. No sería un elemento válido del vector. Bien, alguien había levantado la mano. Hola, profe, soy yo. Sí, qué sé yo, no sé. ¿Sí? Yo, bueno. Una consulta, recién llegó, había mucho tráfico. Por lo que puedo ver acá, estoy empezando a ver matrices, ¿no? Sí, vectores y matrices, sí. Matrices. ¿Me podrían decir qué dice el código? Porque lo leí y no lo entendí muy bien. Va, la parte final, esa que dice vector entre corchete y posición. Bueno, acá lo que estamos haciendo es, primero, esto, más allá de la notación nueva de vectores, pueden entender qué acción está haciendo. ¿Qué acción está haciendo esto? Por los operadores que se... Una asignación, ¿no? Entonces, lo nuevo de esto es que Beck no es un solo entero. Beck tiene la capacidad de guardar 8 enteros. Entonces, yo le estoy asignando 100 a una de las posiciones del vector. Ahora, ¿de dónde sale esa posición? De la variable pos. Como la variable pos vale 6, yo lo que estoy haciendo es a la posición 6 del vector, que vendría a ser el séptimo elemento, le estoy asignando 100. Eso es lo que literalmente está haciendo. Una asignación del valor 100 al vector en la posición 6. Listo. Muchas gracias, profe. Bien. Bueno. Entonces seguimos. Bien. Acá hay como un poquito más de juego con el tema de los vectores. Fíjense. Primero declaramos 3 valores enteros simples. Valor, valor-1 y valor-2. ¿Sí? Son 3 enteros simples. Y después creo un vector que de vuelta lo llamé Beck, le puedo poner el nombre que quiera, pero le puse Beck, que es de 4 elementos. O sea, va a ir desde 0 a 3. Y a diferencia de antes, que tenía basura, en el momento de la declaración le inicialicé valores a cada uno de los elementos. Fíjense cómo es la sintaxis de eso. Esto solo se puede hacer al momento de la declaración del vector. ¿Bien? Y lo que está haciendo es, al primer elemento guardarle 10, al segundo 20, 30 y 40 respectivamente. Recuerden, esto lo que hace es inicializar el valor del vector y solo puede hacerse al momento de la declaración. Después ya no se puede hacer. Y después veamos un poco qué es lo que hace este programa, que no hace mucho, pero para ejemplificar está bien. A la variable valor le asigna Beck en la posición 2. Así que valor, ¿cuánto va a valer? 20. No. 30. 30. Exacto. Acuérdense que empieza en 0. 0, 0. A valor 1 le asigna el vector en la posición 0 por el vector en la posición 3. O sea que ¿cuánto le asignaría a valor 1? 400. 400, exactamente.
Si el vector en la posición 0 es mayor a 0, valor 2 es vector en la posición 0. O sea que ¿cuánto vale valor 2? 10. 10. ¿Y cuánto termina valiendo el vector en la posición 1? Y uno. 21, sí. Acá me doy cuenta que en la próxima diapositiva cometí un error, después lo voy a corregir, porque le terminé aumentando 1 a valor 1 por alguna razón, pero en realidad el que tendría que valer 1 más es vector en la posición 1, o sea, acá tendría que decir 21. ¿Sí? Eso ya mismo lo voy a corregir, así después no me hacen bullying. Acá es 21, acá es 400. Ahí está. Así después ya, cuando lo suba, va a estar bien. Bueno, volvemos a la diapositiva. Ustedes no están viendo el cambio que hice porque lo hice sin mostrarlo, ¿sí? Pero ya lo corregí. Hay que corregirlo, si no después nos confundimos en el parcial. Sí, ahora todo está bien. No, pero es verdad, cuando encuentro un error lo corrijo, obviamente, porque no quiero que quede mal en el resumen. Bueno, seguimos. Vectores, entonces, más o menos la idea queda. ¿Sí? Yo tengo ahora una variable que, a diferencia de antes, puede guardar muchos valores a la vez. Como puede guardar muchos valores a la vez, yo tengo que usar algo que se llama el índice, que va entre corchetes, para decir cuál de los elementos es el que quiero trabajar. Lo puedo mostrar, lo puedo incrementar, lo puedo ingresar por teclado. Bien. Para definir cuántos elementos tiene un vector, al momento de declararlo, entre corchetes pongo el tamaño exacto de elementos que va a tener. Y esos elementos después se van a poder recorrer o trabajar desde 0 hasta el tamaño que haya puesto menos 1. Profe, una pregunta. En caso de que quiero que el usuario ponga el ingreso de datos, ¿lo hago a través del sein del vector? ¿Qué sería eso? ¿Que ingrese el valor de uno de los elementos? Que ingrese el valor de los 4 elementos. Sí, con sein, algo así como hicimos Ah, acá, acá. Sí, sí. pero Ahí. para los 4. Ahora vamos a ver eso también. Ah, buenísimo. Perdón. Gracias. Ahí, ¿qué más dicen? A ver, Antonella, si pones bec en 4 e inicializás solo 3 valores, no se puede acceder a ese vector. En la Bueno, ¿cuál fue declaración la? del vector. Al principio, Sí. cuando declara el vector, dice. Ah, si yo pongo Un de elemento 10 a menos. 30, pero 40 no. Claro. El último te quedaría con basura, sí. El último te quedaría con basura. Perdón, el último te queda. Ahora lo probamos, pero me parece que el último te quedaría Queda con con 0. 0 el último, Ángel. El último quedaría con 0, sí. Sí, Ahora si vos vamos le a ver. pones las llaves, si al declarar un vector ponen las llaves, lo que está haciendo es crear el vector en 0. Y después ustedes Ajá. además pueden inicializarle algún valor. Algún valor especial, sí. Claro, a cada Pero posición. si yo pusiera vector de 4 y le pongo 10, 20, 30 y el otro no lo pongo, el último queda en 0. Sí. Que era, bueno, básicamente lo que me acaba de spoiler Brian, esto mismo que estamos mostrando acá, que es, hay dos maneras, ¿no? Habíamos dicho, yo tengo un vector, no le pongo nada, tiene todo basura, ¿no? Entonces yo acá creo un vector de 100. Una manera de poner todos los elementos en 0 es, fíjense, con un ciclo exacto. Voy desde 0 hasta 100 y por cada vuelta del ciclo, en la posición i, que va a ir iterando de uno en uno, ¿sí? De 0 a 99, asignándole 0. ¿Bien? Esa es una manera de poner todos los elementos de este vector de 100 en 0. Y la otra, poquito más acotada y resumida, es al momento de la declaración poner igual, llave de abrir y cerrar, y punto y coma. Y eso también pone todos los elementos en 0. ¿Sí? Son dos formas de asignarle valores iniciales o 0, por ejemplo, a un vector.
Pasa que la que en realidad es una inicialización es la segunda, ¿sí? Porque se hace al momento de la declaración. La otra no es una inicialización. Tiene todo basura y luego con un ciclo se le cambian los valores a cero, ¿sí? Pero a fines prácticos sería lo mismo, ¿no? El vector después de cualquiera de los dos códigos que vemos ahí va a quedar en cero. Bien. Esto con el tema de vectores. Y matrices básicamente es lo mismo que estuvimos charlando con vectores, las mismas reglas, pero está organizado en más de una dimensión, ¿sí? Acá podemos ver que el vector, si lo podemos ver o graficar de alguna manera, que de hecho acá está, es como una lista, ¿sí? Ya sea horizontal o vertical, pero tiene una sola dimensión, ¿sí? La matriz, en cambio, puede tener n dimensiones, puede tener todas las dimensiones que nosotros necesitemos. Me parece que la matriz más habitual, ¿qué forma tiene? La matriz, ¿qué les parece que forma va a tener la matriz más común que se pueda llegar a trabajar? 2×2. No en cuanto a los tamaños, pero se va a Cuadrada. asemejar a qué cosa. Sí, tampoco necesariamente va a ser cuadrada, pero va a parecer como una tabla, ¿no? Va a tener Al filas Excel. y va a tener columnas. Se va a asemejar a una planilla de cálculo, por ejemplo. Ahora, puede ser de 5 por 100, por ejemplo, o de 100 por 5, ¿no? Y nos va a quedar algo más rectangular que cuadrado, ¿sí? Porque no necesariamente tiene que tener la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas, ¿bien? Eso sería una matriz de 2 dimensiones. ¿Y cómo sería una matriz de 3 dimensiones? Donde tengo, por ejemplo, X, Y y Z, por ejemplo. ¿Cómo les parece que sería? ¿Qué forma tendría? Exacto, Alberto. Sería un cubo, ¿sí? Ya no sería una forma de tabla, sino que sería un cubo, si la tuviésemos que visualizar de alguna manera, ¿sí? Después, para lo que es el código, es lo mismo. Es todo un espacio de memoria que no tiene forma. Pero si nosotros lo tuviésemos que dibujar de alguna manera, sería como un cubo, ¿bien? ¿Y 4 dimensiones? Viaje en el tiempo. Sí, bueno, hay 4 dimensiones. Igual se podría como dibujar, pero claramente, bueno, no hay una figura geométrica. No sé, acá tenemos una casi licenciada en física que nos puede dar una mano. Si hubiese que dibujar algo que tiene 4 dimensiones, ¿cómo lo dibujamos? Es un Triceractore. No sé, eso me suena más a un dinosaurio que otra cosa, pero Como el de Avenger, ¿no es eso? Sí, no sé. sí, Sí, Homero entrando a la dimensión esa, sí. Bueno, no importa, si no hay que dibujarlo. No, no nos metamos. ¿El de cuántas dimensiones? Es 4. Es un hipercubo. Pero pusieron ahí Tesseractor, y como yo soy muy campesino, no sé lo que es. Espero que no Tesseractor sea, a es ver. el de Avenger. Charles. No vi ninguna de esas. Es un cubo adentro de... está bien. No lo conocía. Sí, es como un vector de matrices, ¿no? Claro, Como ese es tener un un vector, hipercubo. En realidad es un hipercubo. claro, El Tesseractor. un hipercubo. A ver, ahora, hipercubo, claro. Es tener ahí un... Exacto. No es Bueno, la pero no Avenger. importa, ¿eh? No importa porque no hay que dibujarlo, ¿sí? Ni siquiera hay que entenderlo geométricamente. Hay que tener muy claro qué representa cada dimensión. Ahora vamos a mostrar un ejemplo. La manera de declararlo podría ser la siguiente. En la primera estamos declarando una matriz, que se llama mi matriz, que tiene una primera dimensión de 12 elementos y una segunda dimensión
de 31 elementos, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente, tiene forma de tabla. Nosotros lo llamamos matriz. También lo podemos llamar array de 2 dimensiones y también estaría bien. ¿Cuántos enteros en total guarda eso? Ahí, ¿cómo es que te das cuenta que tiene tantas filas y tantas columnas? Las filas y columnas va a ser lo que vos quieras. Para mí, la forma que yo tengo de verlo, el primero son las filas, el segundo son las columnas, ¿sí? Pero, qué sé yo, si vos lo querés poner, pensar al revés, allá vos. Lo importante es que después mantengas respetes esa disposición, ¿no? De las dimensiones. Sí, ahí está, Alberto, Julián. Son 372 elementos, ¿no? O sea, 372 enteros. Solamente que van a estar dispuestos en 12 filas, digámosle, por 31 columnas. ¿Bien? Y la de abajo es una matriz 3D, eso sí sería un cubo, por ejemplo, de 12 por 5 por 10. Este es más fácil, da 600, ¿no? Son 600 floats lo que puede guardar esta matriz en 12 filas por 5 columnas y 10 caras, si se quiere. Ahora, la idea es que cada dimensión represente algo. Por ejemplo, este que yo puse 12 por 31, ¿qué les parece que lo puse así? ¿Por qué razón? 12 por 31, ¿qué podría ser que quisiéramos representar? Meses y días. Claro, con cierto margen de error, porque hay meses que tienen menos días, ¿sí? Pero básicamente yo podría guardar, no sé, la cantidad de ventas de un producto por mes y día, ¿sí? Entonces, la fila me representaría los 12 meses del año, las columnas me representaría cada uno de los días de cada mes, y yo podría guardar esa información. Y la de abajo podría ser, no sé, 12 empleados, 5 productos y 10 sucursales, qué sé yo, y guardo el total recaudado por esas dimensiones, ¿sí? La idea es que ahora van a poder agrupar información directamente en la variable. Ya no va a requerir por ahí que los datos vengan agrupados de cierta manera, sino que la misma variable les puede servir para agrupar, ¿sí? Esa es la ventaja por ahí principal de tener vectores y matrices. ¿Hay algún límite en cuanto al tamaño o puede ser del tamaño que uno se le ocurra? No, hay un límite y es bastante más chico de lo que uno creería, ¿sí? Porque sin meternos en mucho cuestión técnica, la memoria disponible de la computadora, es decir, la RAM que tenés instalada, no es toda la memoria que vas a poder usar en tu programa. El sistema operativo te va a dar una partecita de esa memoria. Y esa partecita es bastante acotada. Entonces, si uno utiliza la memoria cuando declaramos una variable así, que se llama stack, esa memoria, en cuanto la superas, el programa se cierra con el error de Stack Overflow. Entonces, es bastante acotado. Igual para los ejercicios que vamos a hacer acá, nunca van a quedarse sin memoria. Y después hay otra memoria que lo van a ver en el laboratorio 2, que esa sí es muchísimo más grande. Bien, y no depende de cuántos elementos, sino depende de cuántos bytes. Entonces, no es lo mismo usar int que usar float, que usar bool, porque cada tipo de datos pesa más en memoria que otro. Bien, no es algo ahora por preocuparse. Bien, y fíjense acá, podríamos visualmente ver esta matriz de 8 por 3, ¿sí? Entonces, las filas irían de 0 a 7 y las columnas irían de 0 a 2. Bien, de 0 a 7 las filas, de 0 a 2 las columnas. Entonces, está todo en 0 al principio porque en la declaración pusimos llaves como vimos. Entonces, toda la matriz en 0. Luego, la matriz en la fila 5, columna 2, le asignamos 10. Entonces, fila 5, columna 2, tiene el valor de 10. Después puedo hacer un sein en la matriz en la posición 2, 1,
Entonces, en la posición 2, 1, tendríamos el sein. Y el cout en la posición de la matriz, 6, 0. ¿Sí? En la posición 6 de la fila y 0 de la columna, estaríamos mostrando este 0 que está acá. Bien. ¿Es un poco como la batalla naval? Sí, podría ser. Es un poco como la batalla naval o como un sudoku. ¿Sí? Pero porque tiene esa forma, tiene forma de tabla. Entonces, no les va a resultar difícil pasar de vectores a matrices, porque la matriz lo único que incorpora es una dimensión más. ¿Sí? Claro, y si uno quisiera hacer como un esquema de lo que va a representar con la información, una hoja de cálculo vendría muy bien, porque con Excel, por ejemplo, pueden representar esto de una forma muy fácil, muy sencilla. Bien. Bien, ¿dudas hasta acá? Todavía no vimos nada de código, pero ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con este ejemplo. Vamos a cargar las notas de un parcial de 78 estudiantes de un curso. Y luego de cargar todas las notas, vamos a mostrar los... o sea, luego de cargar todo, vamos a mostrar cuáles notas fueron aprobadas con nota mayor o igual a 6 de los 78 que se ingresaron. Vamos a pedir un número y en base a ese número vamos a mostrar qué nota corresponde. Por ejemplo, si yo pongo el número 3, voy a estar, quiero mostrar la tercera nota ingresada. Bien, entonces tendría que mostrar de las notas que se ingresaron la tercera. Y calcular, primero obtener la mejor calificación de las 78 y ver cuánta gente logró esa calificación. Esos son los 3 ejercicios que voy a resolver ahora. Y después ustedes van a resolver otros ejercicios. Bien. Entonces, vamos a arrancar con esto. Voy a crear un archivo nuevo. Mientras, si quieren dejar alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, vayan haciéndolo. Hoy es la semana 10, ¿no? Porque la 9 fue el examen. Sé que sí. Bueno. Entonces, yo quiero guardar las 78 notas y después hacer todos esos cálculos. ¿Bien? Entonces, se cae de maduro, pero ¿qué voy a utilizar? Exactamente, un vector de enteros, ¿sí? En este caso. Entonces le voy a poner notas y en lugar de poner 78 acá directamente, voy a hacer esto, ¿sí? Vamos a ponerle así. T va a ser el tamaño del vector, 78. ¿Bien? Ahí tengo el vector creado. Por ejemplo, si yo hago un ciclo, voy hasta T, que es el tamaño, y muestro cada una de las notas que habíamos quedado que deberían mostrar acá. ¿Estabas en 0? Basura. Con basura, ¿no? Oh, Con basura. Ahí pueden ver 78 notas, todas con basura, ¿bien? Y si usamos, yo voy a ponerla ahí acá para que, no es que no se pueda, pero para que les quede más claro, si usamos el igual y las llaves, esto es lo que hacía que el vector esté en 0, ¿sí? Ese ruido medio de película de terror. Ahí está. Profe, Entonces, una consulta. sí. ¿Cómo, no sé si tiene que ver con el código ahora, pero cómo diferencio cuando es vector y matriz en la consigna? Y eso es un poco con la práctica.
y un poco lo que diga el enunciado. Acá claramente no va a ser una matriz porque son una lista de 78 notas. Ahora, si yo te digo, hay 78 alumnos que rindieron 3 exámenes y quiero guardar la nota de los 3 exámenes, y bueno, ahí cada fila podría ser un alumno y cada columna una nota distinta. Ah, ahí entendí. Bueno, ¿Sí? o sea, tendría Pero- que haber dos valores. Claro, acá el enunciado, me voy a pegar el enunciado igual para tenerlo a mano, pero, y no siempre que te diga que son 3 notas, por ejemplo, significa que vas a usar una matriz. Pero si acá me dijera que son 78 estudiantes de 3 cursos y que quiero cargar la nota de cada estudiante y cada curso, es posible que con una matriz lo pueda hacer, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Bueno, ahí estamos. Este es el enunciado. Entonces, ahora con este cambio de acá, esto ahora me tiene que dar 78 ceros. ¿Bien? Todo en cero el vector. Bien. Pero lo que tendríamos que arrancar haciendo no es mostrar, sino todo lo contrario. Lo primero que hay que hacer es cargar las 78 notas. Así que vamos a hacer un sein de notas. Pero si yo lo pongo así, esto me va a tirar un error, porque es un vector de enteros, ¿sí? Que puede guardar 78 notas a la vez, y esto no le estoy indicando cuál es, cuál de las 78 quiero, ¿sí? Guardar. Y si hago esto, ¿qué les parece que va a pasar? Se va a pisar siempre el primer valor. Siempre el primero. Voy a guardar 78 veces la primera nota, ¿sí? Entonces tampoco es lo que quiero. Yo quiero que a medida que avance y como que apunte al siguiente elemento del vector. Primero en el 0, después en el 1, después en el 2 y así. Entonces uso la misma vuelta de i para lograr eso, para hacer esa secuencialidad que necesito. ¿Sí? Acá vamos a poner un cout arriba que diga ingresar t notas, ¿sí? Y el programa quedaría una cosa así. Ingresar 78 notas y ahí voy poniendo, bueno, las notas que se van sacando. No voy a cargar 78, obviamente, pero así funcionaría, ¿sí? Bien, ya tenemos la carga de datos solucionada. Lo único que habría que hacer es achicar esto un poquito y con eso estaríamos. ¿Cuál es el siguiente paso que nos piden? Listar las notas aprobadas, mayor o igual a 6, de las 78 ingresadas. ¿Sí? Vamos a hacer una planilla de cálculo. Y yo creo que 10 notas está más que suficiente, ¿sí? Como para demostrar. Después lo volvemos a poner a 78 y listo. Entonces, vamos a hacer así. Estas serían las 10 notas a cargar. Y entonces, bueno, para que no se compliquen la vida, porque acá dice 1, vamos a hacer así. 0 a 9, y este sería el vector, ¿sí? Entonces, carguemos notas, qué sé yo, 6, 4, 7, 8, 6, 9, 3, 3, 9 y 9. Ahí está, esas son las notas. ¿Bien? Bueno, yo tengo que mostrar las notas o los exámenes que fueron aprobados. O sea que tendría que mostrar este y este. Bien, le voy a poner un asterisco acá, los que tendrían que aparecer en el primer punto. Son estos Ángel, ¿te valores. puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué si pones notas entre corchetes 0, no entendí eso, por qué iba a mostrar 78 veces la misma nota? Vos decís, acá si Dentro del ponía for. 0. Sí, Bien, acá el for da 78 vueltas. Pero sí. el sein
carga de las 78 posibles notas que puede guardar, siempre la posición 0. Ah, ok, perfecto. Me pide valores, pero siempre van a parar al mismo elemento. Está bien, por más que El vos le primer pongas. lugar sería. O sea, ¿Cómo? lo que sería del vector siempre se va a guardar en la primera posición, que es 0. 0, sí. Ah, Por más que vos le pongas un i más, Por más que le ponga i más, porque el i más teóricamente incrementa, o sea, crece, no, exactamente, incrementa el valor de i, incrementa, pero sí. nunca estoy usando como índice del vector a la i. Entonces, no importa que aumente i, siempre se usa la posición 0. Ah, ¿Se entiende? sí, sí, O gracias. si no, fíjense, vamos a hacer así para que quede más claro todavía. En vez de poner sein y no tener que cargar, voy a poner notas acá en la posición 0 igual a i. Y acá voy a hacer otro for y voy a mostrar con un cout notas en la posición i. Uno creería que acá lo que hice es ponerle a cada elemento su mismo valor de índice, pero en realidad se los puse a la primera. Fui pisando constantemente la primera. Quiere decir que salvo la primera posición, que va a tener 77, todos los demás van a tener 0. ¿Ven? Bueno, eso es lo que pasaría, pero con un sein. Siempre estaría trabajando sobre el primero si cometo ese bug de poner 0 acá en lugar de i. ¿Está bien? Bueno, acá estaríamos ingresando entonces las notas. Y en este Excel íbamos como resolviendo lo que debería mostrar, ¿no? El punto A tendría que mostrar estas notas que tienen un asterisco acá. El punto B, o el siguiente, tendría que pedir un número y en base a ese número después mostrar la nota. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, si yo quiero, el usuario pone como número, el usuario pone 8. ¿Qué tendría que mostrar? Exacto. Tendría que mostrar La nota que está en el 8, en la ubicación 8. El que está en la 7. ¿Por qué? Ah, porque es el 0, está bien. Empieza de 0. Exacto, pero fíjense, Es acá uno diría, -1, bueno, ¿no? claro, acá tengo que hacer -1 porque el usuario no tiene por qué saber que el primer elemento es el 0. Entonces el usuario va a decir, quiero ver la octava nota. Y yo tengo que transformar esa octava nota en la posición que corresponde a mi vector, que es la posición 7. Entonces, a lo que el usuario ingrese, le voy a tener que restar 1 para mostrar el valor real. ¿Bien? Entonces, que nosotros seamos unos bichos raros que empezamos de 0 en los vectores, no significa que el usuario se tenga que acostumbrar a eso. ¿Estamos? Entonces, esto está a propósito para que ustedes se den cuenta que acá el ingreso directo que hace el usuario lo tengo que cambiar, le tengo que restar 1 para que coincida con el vector. ¿Sí? Y por último, obtener la mejor calificación y cuántos estudiantes lograron dicha calificación. Bueno, básicamente, ¿qué tendría que hacer acá para el punto C? Un máximo. Buscar el máximo dentro del vector, que me va a dar en este caso 9, y cuántos cumplen esa condición. 3. Bien. Con esto, acá a un costadito, ya tenemos la carga de datos y lo que debería hacer el programa. Y ahora acá vamos a ir resolviendo punto por punto. Punto A. ¿Cómo resuelvo el punto A? Les recuerdo, para cada una de las notas aprobadas, listarlas, básicamente. Listar las notas aprobadas. Hacer un if preguntando si la nota es mayor o igual a 6. Exacto. Pero primero agarrar un valor. ¿Cómo? Tendría Hay que que ser agarrar dentro del for. un valor inicial. ¿Por qué un valor inicial? Ah, no, porque no es una, perdón.
Son todas las que sean mayor o igual a 6. Sí. Entendí mal la consigna. Ahí está. Ujú. Entonces acá haríamos un ciclo. Vamos a usar la misma I que usamos para cargar, para recorrerlo de vuelta. Y si notas en la posición I, o sea, cada una de las notas cargadas las vuelvo a recorrer. Si supera, si es mayor o igual a 6, lo que hago es mostrar la nota, que es notas en la posición I. ¿Bien? Con un endele, por ejemplo. Entonces, si yo cargo las notas tal cual como aparecían en el Excel, me tendría que mostrar estas que tienen un asterisco. ¿Hay alguien levantó la mano? Se puede usar el... Como poder se podría, ¿no? Pero irían apareciendo a medida que se carga. Y acá me dice, luego de cargar todas las notas, esto de acá. ¿Sí? Entonces, si hay que resolver estrictamente lo que dice acá, no se puede hacer en este foro. Porque a medida que encuentre una nota, la muestra. Y yo quiero que la muestre después de todo, al final. ¿Bien? Entonces veamos. Yo voy a cargar así pegando pegando de lo que copié de Excel. Y ¿qué pasó? Ah, porque son 78 todavía. Sí, no. Son 10. Entonces, 10 notas. Bueno, y acá no se nota porque nunca puse un cout ni nada, ¿no? Que indique que es el punto A. Entonces, vamos a hacer así. Un par de endeles, un cartel que diga punto A, y ahora sí se va a entender. Si no, no se entiende nada. Ahí están, ¿no? 678, 6999. Son estas que están acá con un asterisco. Bien. Después estaría bueno ver cómo podríamos hacer, podríamos debatirlo, para que no aparezcan si ya están repetidas. Pero por ahora estamos resolviendo lo que nos pide, ¿no? Pero eso sería una vuelta de tuerca aún mayor. Que si el 9 ya lo mostré, no lo vuelvo a mostrar. El 6 ya lo mostré, no lo vuelvo a mostrar y así. Pero no es un problema ahora porque no es lo que nos pidiera. Vamos acá con el punto P que nos pedía pedir un número. Ángel, ¿puedo hacer una consulta? Sí. O sea, capaz lo vemos más adelante, ¿no? Pero en el caso de que sea una matriz y, Sí. por ejemplo, hay que cargar distintos tipos de entrada, como entero y en el otro una letra. Eso No, eh, no se puede. no se puede. Porque No una se puede. matriz puede tener todos los valores que vos quieras, pero homogéneos. Si es de enteros, Ah, son ok. todos enteros. Si es de floats, son todos floats y así. Ah, perfecto. Bien. Bueno, punto B, nos piden que pongamos el número de examen, básicamente, y que podamos mostrar cuál es la nota de ese examen. Entonces, vamos a hacer así, vamos a declarar una variable por acá. Vamos a ponerle número de examen. Sí, número de examen, está bien. Y yo voy a querer mostrar qué nota tiene ese examen. Entonces, ingresar número de examen, seguir número de examen, y cómo muestro, si la persona me pone examen 8, cómo muestro la nota del examen 8. ¿Qué tendría que poner? Cout, nota, por ejemplo, y ¿qué pongo?
notas y entre corchetes número examen -1. Exactamente. Notas, que es el vector, entre corchetes, y la posición que yo quiero es lo que el usuario haya puesto -1. ¿Sí? Para que coincida con esto del índice en base 0. Probemos entonces. Vamos a probarlo. Primero pego todas las notas, de vuelta. No. Acá. Pego todas las notas y vamos a ver la nota del examen 8, que habíamos dicho que nos tenía que dar 3. Nota 3, ¿ven? Entonces fíjense, ahora tenemos la capacidad en una variable guardar todos los valores que queramos, básicamente, virtualmente todos los valores que queramos, y después recorrerlos nuevamente, ¿sí? Cosa que antes no era así. Yo cada vez que cargaba un valor dentro de un ciclo, pisaba su antecesor y medio como que no tenía toda la lista completa en memoria. Ahora sí. Vamos a resolver el punto C y después van a elaborar ustedes un ratito. Vamos con el punto C. El punto C nos pedía, en primer lugar, obtener la calificación más alta. Bueno, ¿cómo les parece que se podría resolver esto? La calificación más alta. En este sí, era tomar un valor inicial y preguntar Y un if. que sea mayor a 6. Ah, no. No, porque la calificación más alta podría ser un 4, No. por ejemplo. No será el mejor curso, pero la mejor nota puede ser un 4. Entonces, primero vamos a necesitar saber cuál es la máxima cantidad, o la nota máxima. La nota máxima. Vamos a resolver eso primero. Entonces, ¿cómo les parece que recorro y obtengo la nota máxima? Bien, hay que sacar el máximo. ¿Cómo era el algoritmo o la lógica para Con sacar un máximo for y- de una lista? Con un for y con if. Con if y bandera. Con if y bandera. Bueno, pero ¿por qué razón usaban una bandera o un if? Por si se Para ingresa que el tome la primer primera intento. vuelta. Claro. Querían saber cuál era el primer número, ¿no? Para tener con qué comparar. Bueno, pero acá es mucho más fácil saber cuál es el primer número. ¿Cuál es el primer Sí. número? Sería un 0, porque sí o sí va a ser mayor a 0. Bueno, podría ser también, nunca una nota podría ser menos que 0, pero si yo quisiera guardarme cuál es la primera nota ingresada de la lista. El de la ¿cómo hago? posición 0. Claro, mucho más fácil ahora, no tengo que andar haciendo mucha vuelta. Max nota, le asigno la primera. Y después sí hago el ciclo. ¿Y tiene sentido arrancar desde 0 esta vez? ¿Qué le parece? No, porque ya sabemos la primera nota. O sea, la primera vez no me va a dar mayor porque lo acabo de poner antes, me va a dar igual. Entonces podría arrancar esta vez en 1, no en 0. Ir hasta t, que es el tamaño del vector, y acá adentro, ¿qué me pregunto? Si nota es mayor a max nota. Si notas, Es mayor a max nota. Notas tiene que ir con entre corchetes y. ahora sí, recuerden, es un vector, así que tiene varios. Entonces, si notas en la posición de la vuelta del for, que sí supera lo que tengo como máxima nota, lo que hago es actualizar esto. O sea, le asigno notas en la posición I. Al final de todo, cuando termine el for, yo puedo mostrar máxima nota y lo que tiene esta variable. Bien, vamos a probarlo. Creo que tengo ya esta lista copiada. Me tiene que dar 9 con esta lista. Profe, Sí. ¿está bien que vuelva a utilizar i como variable para el for? Sí, no hay problema. Porque como el otro ya terminó, lo podés reutilizar de vuelta, no afecta al anterior porque ya terminó. Ah, perfecto, gracias. Bien, ahí obtuve la máxima nota. ¿Sí? Tengo la máxima nota, me da 9.
Lo que me faltaría es cuántos comparten esa nota. Bien, entonces, ¿cómo lo podría resolver a eso? Con un contador. Podés poner Bien. después de ese if uno que pregunte si es igual a max nota y si es igual sumás 1 a esa variable de contador. Sí y no. Sí y no, porque no, no es tan sencillo como... no es tan así, o sea, yo no puedo acá poner cont más y listo. Porque esto lo que va a contar es cada vez que una nota sea mayor a la máxima nota. Quiere decir que me va a contar uno acá, uno acá, uno acá, acá, me va a dar 4. ¿Sí? Claro, con otro if, decía. Con otro if. O sea, dentro del for abrir otro if y preguntar si nota i es igual a max nota. Sería lo mismo, me parece, pero vamos a probarlo. Pues si acá, si notas en la posición i es igual a max nota. ¿No? Claro, pasa que te contaría 2 veces, ¿o no? No, está bien. Ahí contador más y en el if de nota sí mayor a max nota, resetear el contador. Está bien. Bueno, ahí podría andar, pero digo, si tengo la lista, ¿no? ¿Por qué no primero ubico cuál es la mayor nota y después recorro el vector y me pregunto si notas en i es igual a la nota que calculé como máxima, cuento. Entonces, el primer for busca la máxima nota. Listo, la tengo. El segundo for se fija cuántas veces un elemento del vector es igual a la máxima nota. Como hay empates, me va a dar 1, 2, 3. ¿Sí? Y con esto, por ahí hace una vuelta de más, o sea, hace un ciclo más, ¿sí? Pero queda muy, muy sencillo de entender, ¿no? Cada for se encarga de una sola cosa. Uno de buscar el máximo y el otro de buscar cuántos valores son iguales a uno determinado, ¿no? En este caso, la nota máxima. Entonces vamos a poner acá cantidad, 2 puntos, y lo que tiene el contador. Bien. Acá no tendría que empezar en 1, sino en 0, exactamente. Este último for quiero que recorra desde el principio, a diferencia del anterior. Este sí lo quiero recorrer completo desde el inicio a fin. Entonces, lo arranco en 0. Vamos a probar esto. Creo que no lo inicializó en 0, me parece el contador. ¿No? Sí, sí lo había puesto. Ah, sí. Entonces nos tiene que dar, en el caso de la nota 9, nos tiene que dar 3. Acá me pide un número de examen, vamos a poner, no sé, 6. Y para la nota 9, 3. Bien, y si yo cambio acá y pongo que la nota máxima, por ejemplo, acá pongo un 10, me tiene que decir que la nota máxima es 10 y solo una persona se sacó 10. Entonces nos tiene que cambiar el resultado, ¿sí? Bueno, acá me pide de vuelta esto y acá, nota máxima 10, cantidad 1. ¿Bien? Bueno, acá me dicen, hice algo muy rápido y se perdieron. A ver. Coméntenme cualquier cosa, ¿eh? ¿Por qué, profe, pide una nota cuando ya ingresó todas? Pide para cerrar el programa. No te escuché bien, perdón. Cuando usted ingresa todas las notas que pega desde la tabla de Excel, le vuelve a Sí. pedir una nota para que finalice el programa. No, es el punto B. El punto B tiene un ingreso. El punto B me pide un número y mostrar por pantalla la nota registrada a partir de ese número, ¿no? Me pide
el número de examen y yo muestro la nota para ese examen. Por eso tiene un ingreso. Por ejemplo, acá me dice, ¿qué examen querés ver? Ah, perfecto, Bueno, perfecto. el primero. Y me muestra la nota del primero. Bueno, ahí estaría, ¿no? Este está resuelto. Ustedes dirán, ¿por qué tantas veces el for de recorrerlo de vuelta si se puede resolver algunas cosas en un mismo for anterior, por ejemplo? Porque esta manera de trabajar un poco va a ser como el punto de partida a otro tema que vamos a ver más adelante que se llama funciones, donde cada pedacito, cada función, cada pedacito de código debería encargarse de resolver una sola cosa y solo una. Entonces, si yo, además de calcular el máximo, también en la misma volteada cuento cuántas veces está el máximo, no estaría haciendo una sola cosa, estaría haciendo dos. La idea entonces después de hacer atómico, resolver una sola cosa, y eso después se transformaría en una función, ¿sí? Por eso es que a algunas cosas les parecen medias repetitivas, porque tiene un propósito. ¿Bien? Bueno, volvamos acá. Y fíjense estas dos actividades, ¿sí? De hecho, si quieren capturar pantalla, o yo voy a hacer es copiar y pegar esto. Y lo voy a pegar en el chat. No, esperen porque pegué cualquier cosa. No me deja. Denme un segundito, ¿eh? Ahí está. Pasa que tiene... Pero voy a intentar pegarlo de vuelta y... Bueno, ahí estaría el primer ejercicio y el segundo. Mejor si capturan la pantalla, me parece. Si hacen una foto, queda más claro. ¿Y cuántos tenemos todavía acá en línea? 68 personas menos 3. 65. 65 sería un lindo múltiplo de ¿qué? A ver. Podría ser de 10. Y nos quedarían 11 grupos y un solo grupo tendría uno menos. Entonces voy a crear 11 grupos. 11 grupos al azar. Cualquiera va a entrar en cualquiera, ¿sí? Y van a debatir y tratar de resolver estos dos ejercicios. Bien. Pueden compartir la pantalla. Yo les recomiendo que una persona comparta la pantalla y charlen y vayan comentando cómo resolverlos, ¿sí? Primero el primer problema, después el segundo problema. Y calculémosle una hora, tipo 20 y 40. Volvemos a la sala general para como darle un cierre. ¿Sí? No vamos a resolver estos dos ejercicios para que no se haga tan extenso, pero vamos a comentar un poco cómo podría resolverse cada uno de los dos ejercicios. La idea es que ustedes ahora, en esta hora, traten de resolver, si pueden los dos, o si no uno y dejar el otro planteado, bien, en grupo. Así que abro los grupos y ya pueden ir entrando. Nosotros después vamos a ir entrando grupo por grupo a ver en qué anda. Está grabando, Ángel, todavía. Ah, bueno. Bueno, por lo menos no me vieron bostezar porque tengo la cámara apagada. Ahí está. Bueno, listo. ¿Detener grabación? No. Pausar.